Me parece que, o sea, Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, Siempre la cafetería. ¿Qué carajo quiere? Le gusta lavar los platos, no la dejan ni lavar los platos. Le gusta levantarme con el primer rayo de sol. Le gusta tirar tiro. Hacerme alminas tostadas. Sí. Déjenme de joder. Tirar tiro a algún animal. Matar a algún venado. Cuidado que está disparando para cualquier lado. Déjenme mal, Moral. Veo que la vieja está disparando para cualquier lado. Déjala sola. Nico, cerrame el micrófono. Hoy reventé 40 latitas con la cara de mi marido. ¿Ciervo? No, y ciervo no, los ciervos ya saben. Ya se van los ciervos. No puedo creer. Bueno, la cerveza es comercializada bajo el nombre de Sanjigan y vienen dos versiones inglesas. Una es del tipo Best Pitcher con 4,5 de alcohol. Con Y mucho otra... alcohol. Y otra tipo Fernet. con 10, Golden 49. IPA, India Pale Ale, La ligeramente IPA. más fuerte del 5%. Buen día, profesor. Boté los micrófonos, que no sé cómo. ¿Qué tiene que ver, Roberto? Ilustrada en tiene una liebre y un faisán. Para tirar. Claro, para Pueden tirar. apagar los micrófonos. Buen día. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Decía Pero tirá, ahí está. Nicolás Canosa, ¿podés Todos los que trabajan ahí, que Nicolás Canosa, ¿podés apagar el micrófono? los pajes los llevan para tirar latas ahora. Porque tienen ya el aparatito que tira solo. Una persona, ya les digo, en un contexto hospitalario. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, profesor? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno. Estamos todos y estamos. Bueno. Hola, Ana, buen día. Hola, buen día. Bueno, vamos a ir retomando en esta segunda parte, como ya lo planteó Alfonsina en el cronograma cuando lo subió, el sentido de que todos los martes, o la mayoría de los martes, va a haber clase taller. Por lo tanto, el formato de esta clase taller no es la misma que la de las clases de los lunes o los miércoles, en el sentido de que ustedes participen activamente, o por lo menos eso es lo que vamos a intentar en esta segunda parte. También le vamos a pedir a quienes puedan, si los medios tecnológicos se lo permiten, digamos que puedan activar sus cámaras, porque en el formato del taller, digamos, una clase más dialogada, es un formato más dialogado. Es todo un experimento hacerlo por formato Zoom, como por ahí lo hicimos en algún momento previo al parcial. Hola Mili, ¿cómo vas? Bueno. Buena. Bueno, Francisco, ¿querés que vayamos empezando? Sí, por ahí, a ver, nosotros hoy la idea era trabajar dos lecturas, que son la lectura sobre Rosas de Carnavacio y la lectura de Hilda Sábato, para analizar el proceso en la organización nacional. Lecturas que nosotros, que fueron explicadas en clase,
la semana pasada. Por eso el tema de lo que les planteaba Juanjo. A ver, tratar de trabajar con ustedes en qué puntos les han sido conflictivos y a partir de ahí empezar a analizarlos y por ahí explicar esas cuestiones. Básicamente, ¿por qué? Porque ustedes ven, por ejemplo, en la lectura de Ternavasio, no hay una clasificación ni un desarrollo exclusivamente en términos de, por decirlo, historia constitucional, sino que hay un análisis de todo lo que es el rosismo, de cómo se dan los sectores del rosismo, hay incorporación de conceptos que por ahí muchas veces ustedes no han escuchado, más allá de que seguramente han escuchado hablar de Rosas y de cómo se fue conformando toda la Confederación Argentina, o cuál era el concepto que había de la Confederación Argentina en la época de Rosas. Las clasificaciones o por ahí los análisis que siempre hemos tenido y que por ahí algunos han tenido en el secundario, en la escuela o en otras instituciones académicas, siempre parecían parangonarse en Rosas o el tirano o en Rosas el defensor de la soberanía. Y acá Ternavasio hace todo un análisis de un modelo político en el cual, por ejemplo, plantea que hay una organización institucional republicana, más allá de que no existe una organización nacional, pero plantea también un ejercicio o una práctica democrática que llama a partir del unanimismo, que es interesante para analizarlo y cómo va generando todo un funcionamiento plebiscitario, el modelo rosista, a lo largo de su mandato, especialmente esto en la segunda parte, cuando la suma del poder público se hace presente. Esto, que yo les planteo muy resumido, es bastante más amplio. El tema es qué entendieron o qué vieron también ustedes en esa lectura, ¿no? Sí, Juan. Sí. A ver, como para iniciar, si te parece, a ver, ¿cuál es el sentido del taller también? Es decir, ustedes ya lo vieron en la clase, es decir, ¿qué dificultades yo tengo cuando encuentro el texto? Y seguro van a decir, siempre dice lo mismo. Y sí, porque es necesario hacerlo porque a todos se nos dificulta, es decir, y uno también lo ve en los procesos de evaluación. Es decir, uno va a encontrar términos nuevos. Entonces yo la primera pregunta que me hago cuando tomo el texto de Ternavasio es ¿qué es un tipo de régimen unanimista y plebiscitario? Seguramente plebiscitario pueden haber escuchado o trabajado en el secundario, o no, pero bueno, plebiscito también lo van a ver después en derecho político, pero bueno, es decir, ahí es donde yo digo diccionario formato papel, diccionario en formato electrónico, en ebook, bueno, en el formato que sea. Pero es decir, para que ustedes puedan ver estas cuestiones de las categorías, y acá en función de lo que decía también Pachi, ¿no? Es decir, en la página siguiente va a decir temas de debate. Temas de debate. Y ahí claramente da cuenta de lo que decía Pachi recién. Es decir, Ternavasio está dentro de una corriente historiográfica de lo que Spinelli, ¿se acuerdan cuando lo vimos para la unidad 1? Es la historiografía académica. Entonces supera esa mirada de la historiografía tradicional de verlo como un tirano o verlo desde la mirada más clásica del revisionismo, de verlo a Rosas que justificaban el tipo de construcción del poder y qué pasaba con los disensos, qué pasaban con los opositores, qué pasaba con el derecho a la libertad de prensa, qué pasaba con el derecho a la reunión, y todo se planteaba en la defensa de la soberanía. Es decir, hago eje en ese recorte, en la defensa de la soberanía y en la ley de aduana. En este caso, por eso cuando ponen temas de debate,
justamente lo que van a rastrear es otras cuestiones. Y acá aparece, eso es lo que le da sentido, no lo crea Ternavasio a eso, es un texto que viene de Hellman, que es otro historiador del siglo XIX, que ya Di Meglio, cuando lo vimos nosotros en la participación popular, y ahora acá avanza en la forma plebiscitaria. Y el sentido del unanimismo. Más que nada el unanimismo ha sido trabajado más para el siglo XX, especialmente cuando se analiza el peronismo, entre otras cuestiones, pero ver este régimen, ¿qué significa un régimen republicano y unanimista? Y plebiscitario. Es decir, y acá hay otra cuestión para ver, ustedes como estudiantes de Derecho, futuros abogados, dos cuestiones que son claves en el orden político: la legalidad y la legitimidad. Esa legitimidad intenta ganarla él por vía de lo plebiscitario. ¿Qué les parece esto? A tal punto que él va a decir algo con respecto a los plebiscitos que no se van a realizar en la campaña, porque ya se sabe cuál va a ser el apoyo. Esto, chicos, a ver, que Juan les marca, va de la mano de dos conceptos que ustedes van a trabajar mucho en la carrera y en otras materias, como son el tema de legalidad y legitimidad. Es decir, algo vimos cuando vimos la parte de derecho antiguo. Nosotros vamos a encontrar que hay muchos sistemas que están sustentados en la legalidad, pero la legitimidad muchas veces tiene el ejercicio del poder, del ejercicio de ese gobierno. Entonces, esa legitimidad que Juanjo les marcaba en el rosismo, buscaba darse a través de esa democracia plebiscitaria. ¿Por qué? Porque había una realidad también, más allá del funcionamiento o de la cuestión republicana, que era ese ejercicio del poder con relación a los opositores, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se legitimaba muchas veces esa persecución a los opositores, esa viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios? A partir de esos procesos plebiscitarios que buscaban legitimar todas esas medidas que el gobierno rosista llevaba adelante. Entonces, hay que tratar de entender esos conceptos. Ahí Cristian tiene levantada la mano desde un ratito y no le hemos dicho nada. Cristian. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Buenos días. Yo a todo esto para abordar los textos, digamos, yo puedo leerlo y entender lo que está haciendo referencia, pero lo que a mí me dificulta es poder interpretar qué está diciendo el autor en ese momento. Sí, no sé si me explico. Un ejemplo, una frase, por ejemplo, tomo un fragmento del texto, y la autora, por ejemplo, dice: tal como figuró luego de 1853, el régimen rosista recogió rasgos ya presentes desde 1829, pero fue modificándose de acuerdo con las distintas coyunturas. Un ejemplo. Yo puedo interpretar que es lo que dice el texto, a qué hace referencia. Lo que no puedo llegar a comprender es en qué contexto Ternavasio lo está hablando. ¿Se entiende? Ahí, a ver, lo que me parece que tenés que apuntar, Cristian, son las lecturas, y en especial esta lectura de Ternavasio, hace más hincapié en lo que es el segundo periodo rosista, que va desde el 35 hasta el 52. Hay todo un contexto previo que se da, que por ahí en las microclases está explicado, que te va
ayudar a entender esas cuestiones a las que hace por ahí referencia Ternavasio, porque si no, tenemos que estudiar, por ejemplo, en vez de hacer hincapié en esta lectura, tendríamos que tener la lectura anterior, que en el libro ese tiene Ternavasio, donde no se analiza Rosas y el rosismo, sino que se analiza la Buenos Aires Federal, que es el capítulo anterior de ese libro. Entonces, por ahí buscar la contextualización a partir de las otras herramientas te va a ayudar para comprender esas cuestiones a las que hace referencia para atrás. Eso no, a ver, el hecho de la jerarquización de lecturas es el hecho de hacer hincapié en estas cuestiones y demás, pero no se olviden que en el aula tienen otras cuestiones para poder seguir y que les van a permitir llevar el hilo conductor de todos los temas que ustedes tienen en la materia. Claro, sí, porque el texto anterior, cuando se hablaba de las microclases, y la profesora hacía referencia al primer gobierno Rosita, que tuvo problema con Lavalle, todos los encuentros, toda esa situación, y cómo en el segundo gobierno se le va a dar suma autoridad, digamos una palabra así, Rosas, para el manejo de las relaciones exteriores, como también del interior. Entonces, pero porque me pasó en el parcial, cuando yo me daban un fragmento del texto, ya sea del capítulo unidad 3 o 4, me preguntaban allí si conceptualice, o no me acuerdo, o sea, conceptualice, es como que lo pude hacer, pero en parte se me dificultó un poco, ¿me entienden? Porque capaz que sea eso, de poder entender todo el texto de la lectura, digamos, desde la anterior más la sumatoria de esta. A ver, sí, se entiende el planteo, lo que por ahí tienen que trabajar, chicos, más allá de hacer hincapié. Las lecturas estas tienen cosas como las que les marcaba Juanjo, es decir, hay conceptos que son diferenciadores, más allá del análisis histórico, de la cuestión normativa, de los antecedentes constitucionales. Hay conceptos que se diferencian. Esto que se les plantea en esta lectura, con relación a la República Unanimista, el tema de los plebiscitos y demás, es diferenciador a lo que por ahí a veces ven en cualquier otro libro de historia y demás. Por eso se trabaja en este tipo de lecturas, porque no escapan a toda una contextualización de algo que se va desarrollando. ¿Bien? Romina. Bueno, en relación a lo que hablaban, quizás les ayude la autora directamente, por ejemplo, en relación al régimen unanimista, lo describe exactamente, por ejemplo, en la página 200 dice: el régimen unanimista está basado en la idea de que todos y cada uno de los que integran la comunidad política debían apoyar al gobierno. Ahí da una definición súper clara de lo que ustedes estaban hablando, y bueno, es como para aportar y ayudar, ¿no? Bárbaro, Romina, sí, o sea, esa definición además después va acompañada por todo el desarrollo, pero es tajante, clara, concisa. Fíjense que a veces lo que vos hiciste es lo que por ahí pasaba, como en el primer parcial, cuando en la lectura les plantean, por ejemplo, en la página identificar algunas cuestiones o dónde está. Bueno, esa es una cuestión muy precisa. La verdad que está perfecto. Sí, Juan, ibas a decir algo. Romina, tal cual como vos lo identificaste, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que agarrar en el texto como para ver? Los documentos institucionales son los documentos institucionales. El Pacto Federal del 31 es el Pacto Federal, es decir, es una fuente. La ley de aduana es una fuente. Es decir, cuando nosotros vemos esta lectura, y un poco para que ustedes también entiendan la selección de lecturas que se hace de la cátedra, o en este caso las que estamos jerarquizando, como decía recién Francisco, es ver que acá hay un nuevo enfoque historiográfico. Entonces, este tema es central, porque ante lo que planteaba Cristian, es decir, claramente lo que va a hacer es otra interpretación. Pero esa interpretación, que acá volvemos a lo mismo a marcar, que esa es la diferencia entre una opinión y una producción desde la historia académica. Ella la va a fundamentar en otros trabajos de otros historiadores, en algunos casos, o en el uso de algunas fuentes. Es decir, no es que es lo que me parece,
porque no me gusta lo que decían los revisionistas. ¿Se entiende a dónde voy? Yo lo estoy haciendo así un mensaje medio vulgar, o poco académico, si ustedes quieren, para que se den cuenta de esto, que no es una opinión, no es lo que a mí me parece, no, no, no. Para ella fundamentar esto, y que queda plasmado en este libro, y esto le llevó años. En el medio participó en una serie de jornadas, en una serie de congresos, donde discutió con otros historiadores, donde cada uno le dijo, ¿desde dónde vos fundamentás esto? O los propios autores con los cuales ella trabajaba esas categorías, por eso permanentemente cita. Por ahí me hago un poquito en esto de lo metodológico, para que ustedes puedan ver que acá lo que hay es una lectura que es nueva, como decía Francisco. Es decir, si usted no es una interpretación clásica. Por eso, en la misma página, y como recién ubicaba la cita Romina, justamente después viene temas de debates. Y ahí claramente va a plantear hasta esta idea de qué pasa con esa tradición historiográfica y con la idea de la república, ¿no? Me parece que, digamos, ahí hay una cuestión, porque esta interpretación de que aparezca lo republicano en el rosismo, que es algo que viene de una obra anterior, que es de Jorge Meyer, Orden y Virtud, que digamos, ella lo toma de otro autor, pero justamente es un giro historiográfico. Es decir, para la tradición liberal, que vos le dijeras que había un... Pero ¿qué pasa? Es un formato, como dice, unanimista y plebiscitario. Y ahí vamos a ver después qué pasa con los disensos, porque ese consenso, cuando ella va a decir ese consenso generalizado que lleva a que todos usemos la divisa punzó, a que determinadas personas o sujetos se vistan de determinada manera. Hay en la propia lectura hasta los guantes de seda que están impresos con el retrato de Rosas. Y hay otro hecho para entender, porque para nosotros también es entender el mundo del siglo XIX, de la primera parte del siglo XIX, donde hay otro elemento que es central, que es la cuestión religiosa. Es decir, la cuestión religiosa en el territorio de las provincias del Río de la Plata, asociado al catolicismo. Es decir, y ahí hay otra cuestión que es central. Si ustedes pudieron ver algún film en ese sentido, ustedes van a encontrar que ver en las iglesias de ese momento la figura del gobernador, del brigadier general Juan Manuel de Rosas, dentro de las iglesias, algo que uno no... Si ustedes van a una iglesia o han ido, en este sentido, no van a encontrar la figura del presidente constitucional de turno, ni la del intendente del municipio donde está, ni la del gobernador en la provincia que esté la iglesia. Pero para ver ese sentido de lo religioso, que también juega otra cuestión, ¿no? En esto de decir, bueno, ¿qué pasaba? ¿Cómo se va a legitimar? ¿Y qué pasa con ese consenso? Es decir, yo tengo que explicitar que adhiero a ese régimen. Son cosas que son muy raras para nosotros entenderla hoy. Es decir, entender que este mecanismo operaba hasta dentro del mundo privado, es decir, la gente comía dentro de sus casas, con el almuerzo, con la divisa punzó en su vestimenta. Es decir, no había nadie que te iba a controlar. No había un gran hermano, ni una cámara, ni un dron en ese momento. Sí había otros actores, que después lo vamos a ver, ¿no? Es decir, ¿y qué pasa en la ciudad? ¿Y qué pasa en la campaña? Pero esta cuestión del consenso, es decir, ese consenso que eliminaba el disenso. Porque ¿qué me pasaba a mí si yo no me ponía la divisa o no hacía público? Y acá hay otra cuestión para ver, y después retomamos, cuando creemos que cómo es ese mecanismo de disciplinamiento. Ese mecanismo de disciplinamiento no es generalizado. Si yo tengo una postura crítica, la sanción no son para todos los que están en el Zoom, es para mí. ¿Y esto qué hace? Impone un miedo.
Y ahí está la cuestión del disciplinamiento. Juanjo es sancionado, y va a quedar Francisco. Por lo tanto, Francisco, el martes que viene, cuando hable, va a saber que va a tener que decir determinadas cosas. Porque si no, viene la sanción. Opera como una amenaza, pero opera como una amenaza en nuestro inconsciente. Eso es clave para ver este tipo de políticas de disensos, qué pasa con los disensos y qué pasa con el miedo. No es que van a sancionar a todos los que están en el Zoom. Trato de explicar cómo funciona ese mecanismo, ¿no? Después vamos a ver que en la campaña los jueces de paz operan de determinada manera. Y en la ciudad, ¿quiénes son los que operan en ese sentido del mecanismo de control o de sanción? Y donde hay una sanción que pasa desde el ámbito de lo legal, y hay otro grupo que no es dentro del ámbito de lo legal. Esto resulta, a ver, a todas luces inimaginable, o pareciera que resulta inimaginable, o los métodos. Yo en ese sentido, yo creo que a lo largo del tiempo las democracias han tenido regímenes tendientes al unanimismo o a buscar la legitimación a través de fenómenos plebiscitarios. Lo que pasa es que van cambiando los métodos porque van cambiando los contextos y las épocas. Esto es una realidad. Es muy difícil, yo me voy a poner un ejemplo porque estaba indignado el otro día, ver cómo Zambara justifica la divisa Punzó. Yo tengo un tema con Hipólito, mi chico más chiquito, está enamorado de todo. Entonces, vivir explicando continuamente cuestiones como esa. Es un hecho aberrante la divisa Punzó en términos de pensamiento libre y de respeto por las libertades. Hoy en día. Bueno, entonces, cómo a veces la naturalización de determinadas cuestiones hacen que no visualicemos. Y el régimen rosista tenía muchas de esas cuestiones, que por eso me parece que es muy interesante la lectura de Ternavasio, porque nos saca de esa lógica en la que permanentemente se manejaba el tema del rosismo. O sea, el campeón de la soberanía porque San Martín le regaló el sabre corvo, o el tirano asesino que no permitía ninguna de las libertades. Nos saca de esa lógica y nos muestra cómo el régimen utilizó instrumentos legales, cuál fue su relación con la religión, la influencia de la religión. Por eso yo me acuerdo cuando Romero hablaba del tema de que Rosas tiene una vuelta al colonialismo en muchos aspectos. Claramente es así. El gobierno de Rosas en muchos aspectos y culturalmente es una vuelta a lo más rancio de la colonia española. Entonces, es claramente, no sé si revelador, pero me parece que es actual. O sea, si hay algo que tiene la lectura de Ternavasio es actualidad a la hora de discutir conceptos que son añejos, lógicas en las cuales hay que escapar, o uno está convencido que hay que escapar esas lógicas tajantes de blanco-negro, pero bueno, me parece que es una cuestión interesante. Y esos fenómenos muy bien marcados nos permiten analizarlo desde otra óptica. Entonces, ese es el objetivo que tiene, me parece, la lectura. Yo, y lo que dice Pablo, yo la verdad que... A ver. Pablo, sí, eso contestarlo, es muy... Sí, a ver, me parece lo siguiente, ¿no? Estas son otras de las cuestiones que cuando nosotros estamos trabajando con la historia académica, las comparabilidades se pueden dar en contextos. Y en este caso no hay un mismo contexto, es decir, no es lo mismo el Buenos Aires rural planteado en una extensión, planteado en un modelo de estancia de producción de ganado, con la crisis de la República de Weimar, que se da en la Alemania a partir de 1929, sumado a la crisis económica. Son dos cosas distintas porque ahí ya
Alemania a su vez estaba en un proceso de segunda industrialización. Es decir, son dos contextos diferentes. Lo que uno sí puede encontrar son cómo funcionan dispositivos de control. Y siempre hay, o casi siempre hay dispositivos de control. Por eso uno, quienes adherimos a modelos de sociedades democráticas, digamos, imagínense ustedes si nosotros viniéramos acá y yo apareciera hoy con una divisa. Esto es una divisa. Entonces yo fundamento esta divisa que tengo. Y la semana que viene, más de uno va a decir, y para andar bien con Juanjo me pongo la divisa. Y entonces después que no se la puso, dentro de 2 martes, y entonces, a ver, es un ejercicio de especulación de lo que yo estoy haciendo decir, pero ese mecanismo de control lo que hace opera sobre el miedo de cada uno, porque yo tengo miedo a la sanción. Es decir, cuando se da la censura, que es otro de las cuestiones, el derecho a la libertad de prensa y a la difusión de las ideas libremente, pero lo que opera es otra cosa más allá de la sanción a un periódico no oficialista. Es el miedo. Entonces yo ya dejo de escribir desde una postura. Y esto es central, porque esto nos plantea en el tipo de sociedad que nosotros nos tenemos. Hoy hay otro tipo de regímenes políticos que plantean estas situaciones con respecto al miedo. Pero lo que uno no puede hacer desde lo histórico, es decir, si yo dijera el antecedente de Hitler lo toma de Buenos Aires Federal, la verdad no tengo ningún tipo de fundamento para hacerlo, estoy comparando cosas diferentes. Lo que yo sí puedo plantear son dispositivos de control, pues si no esa fundamentación anterior me llevaría a justificar un holocausto de 6 millones o 7 millones de personas que perdieron la vida en la cámara de gas, sumado a otro tipo de discriminación. Pero acá esta cuestión de lo que sí, Pablo, vos planteás, es que tiene que ver que hay un dispositivo de control. Entonces ese dispositivo de control yo me lo pongo. Entonces pasa por poner esto. Entonces la semana que viene Francisco viene con una bufanda de este tipo. Y Mili, que como es ayudante alumno, y Ana, que también son ayudantes alumnos, también vienen con uno de estos. Todos ustedes dicen, ¿qué pasa acá? A ver, por ahí no se animan a preguntarlo, ni a decirlo. Porque eso también sucede. Por eso también en un contexto de una clase en la universidad, es que ustedes tienen que plantear lo que piensan, fundamentado. Yo le puedo decir, no, mirá, puedo compartirlo o no puedo compartirlo, o esta posición fundamental en tal lectura. No hay acá, para ir en esta línea, y en función ahora le damos paso a Romina de vuelta y a Marcelo. Una cosa chiquita, Juan, pero que por ahí nos vamos del tema de la lectura, pero me parece que para que lo tengan presente. Lo que ahí les dijo Juanjo, se da en una situación tan común para ustedes a veces, y para nosotros tan antirreformista sería, que va por lo último. Muchas veces ustedes dicen, ¿qué es lo que tengo que poner para aprobar? A ver, y en una universidad reformista, donde hay libertad de cátedra, donde el objetivo es que ustedes vayan generando su pensamiento, claramente lo que no puede pasar es eso. Ustedes tienen que tener esa libertad para decir lo que piensan fundamentado. ¿Entienden? Por eso nosotros le hacemos tanto hincapié. Y muchas veces ocurre, no pasa solo en el oficio de querer aprobar, sino en el hecho de que también puede ser un condicionante de que tienen que opinar como opina la cátedra, cosa que acá no pasa. Pero fíjense en qué cuestión mínima se da ese control. Tal cual en esto. Es decir, y por eso lo que nosotros intentamos formar son futuros profesionales y ciudadanos críticos, es decir, que puedan fundamentar sus posiciones, ¿no? Es decir, Pablo después lo dice, claro, el sistema de control, ese control mental infunde el miedo, y esto es central para ver determinadas acciones, y que después lo vamos a ver en diferentes momentos de la historia argentina, esa cuestión de lo disciplinador, ¿no? O lo que plantea Analía cuando dice ese aparato
cada vez más sofisticado, ¿y qué es? Un tema que hoy aparece en la coyuntura, y uno lo puede ver en las redes, en el Facebook, es decir, porque hoy ¿qué hace uno? Ah, no conozco tal persona, entro al Facebook y miro que le gusta, que no le gusta, y entonces, ¿qué se plantea muchas veces? Esos niveles de intolerancia, ¿cómo plantean a Lía? Es decir, hay que ser muy cuidadoso, acá ese es un fuerte semáforo, el tema de la intolerancia, porque la intolerancia lo que impide es debatir. Yo tengo que saber debatir con el otro, que va a tener una opinión formada. En una sociedad democrática la tolerancia es central. Entonces me parece que estas dos cuestiones que ustedes las pudieron ver, es difícil el tema de la comparabilidad, pero sí ese dispositivo, ese mecanismo, ¿no? Y ahora después vamos a las otras dos preguntas, pero si ustedes tienen el texto ahí a mano, para que... Sí, yo les quería aceptar una cosa para marcar esa cuestión. Fíjense que en la 201 hay una cosa, el texto dice, la extrema faccionalización del período precedente fue más que nunca potenciada y convertida en un instrumento de poder a través del cual se intentó anular cualquier tipo de oposición, tanto en el interior de la provincia como en el conjunto de la Confederación. Pero este recurso que llevó a Rosas a catalogar de salvajes, impíos e inmundos unitarios a cuantos intentaron desafiar su voluntad fue a la vez un acicate para los opositores que, excluidos del espacio político, buscaron derrocar al líder federal apelando a alianzas que involucraron tanto a grupos descontentos de diferentes provincias como a gobiernos extranjeros. Cómo a veces esos extremos que se generan es el negocio para los extremos. Y nosotros, esto pasa en términos históricos muchas veces, y en el medio está la población, está la ciudadanía, está quien quiere ejercer sus derechos. Como estas grietas, como les gusta llamar a muchos ahora, son intencionales y son potenciadas a veces por los extremos en beneficio de los extremos. Claramente lo define Ternavasio ahí. Sí, Juan, era eso. Hay esta cuestión de la que plantea Pachi, de buscar esa polarización, digamos, uno ahí podría decir, bueno, cómo ese discurso político se vuelve a fundamentar, y entonces yo diría, bueno, cuando hablamos de Venezuela y aparece Maduro, como la autoridad, el presidente de la República de Venezuela, claramente esto aparece, ¿no? Entonces cuando dice, busca acciones internas y busca acciones con otros países extranjeros. Es decir, ¿qué pasa con esos exilados? ¿Cómo comienza? Es decir, pero ¿cómo se fundamentan, cómo se legitiman en ese discurso los dos polos, ¿no? Es decir, y bueno, la población queda... este tema es clave para ahí. Y hay un texto que por ahí, ante la pregunta de Cristian, decir, cómo después ustedes lo explican con sus palabras, pero viendo, cuando dice acá, la unanimidad, en la misma página 201, arriba de lo que decía Pachi, que estábamos marcando los mismos párrafos nosotros, tan buscada como proclamada, no pudo imponer un orden exento de conflictos. Es decir, y esto es clave para entender que ese orden va de la mano de conflictos, por eso hay permanentemente guerras, acuerdos, intervenciones de provincias que van a aparecer después, si se destituyen autoridades. Entonces dice, por el contrario, todo el periodo de la hegemonía rosista, que se extendió hasta 1852, estuvo marcado por la inestabilidad, los conflictos bélicos y las disputas políticas. En ese orden, porque acuérdense que orden, la idea de orden, la palabra orden, va a ser uno de los ejes de Rosas, porque también acá hay que ver cómo pira la cabeza de Rosas, que era un estanciero, no era un intelectual, no era Moreno como que venía de leer y traducir del francés al español el contrato social de Rousseau. No, él administraba la provincia como administraba su estancia. También acá hay que entender ese tipo de representaciones. Entonces, y por otro lado,
digamos, creer que Rosas iba a ser seducido por grupos de intelectuales no era la conformación de él. Es decir, esto también hay que verlo, es decir, en él opera esa idea, y esa idea de orden está siempre, ¿no? Pero miren ustedes, siempre en todos los textos aparece la idea de orden, ¿eh? Pero sí que existe esa inestabilidad, ¿no? Inestabilidad que por otro lado él va a hacer un culto de eso, cuando nunca llama a la comisión representativa del Pacto Federal del 31. ¿Eh? Porque, ¿qué va a decir? No están dadas las condiciones para una constitución. Sí, Marcela. Hola, buen día. Les quiero hacer Buen una día. consulta. Yo hace muchísimos años, pero muchos, tuve que hacer, desde ahí siempre me quedó la duda, tuve que hacer una comparación sobre Rosas de dos autores distintos, los cuales lamentablemente no recuerdo, en donde claramente las ideas de cada historiador fueron muy distintas. O sea, uno leía a Rosas desde un historiador y para mí Rosas era una cosa, y si lo leía desde el otro, era absolutamente otra. Recuerdo muy bien cuando hablaba de los mecanismos de opresión, donde uno decían que eran impuestos por Rosas y que atemorizaba, y otros que la gente lo apoyaba de una manera deliberada. ¿Y a qué se debe eso? Que haya historiadores que tengan opiniones tan contrapuestas ante una misma situación, ante un mismo hecho histórico. Ahí hay una cuestión que por eso dijimos. La tradición de la historiografía argentina, de la historiografía clásica o la historiografía liberal, justamente lo que va a hacer eje es justamente en la derrota de Rosas, y es lo que va a justificar la organización del Estado, la consolidación del Estado. Entonces va a ser eje en la Revolución de Mayo y en la organización nacional. Y justamente en esa historiografía tradicional no se reivindica en parte qué pasaba antes de mayo del 10 y el periodo del rosismo visto como algo oscuro. Pero digamos, esas son interpretaciones de la historia de Mitre. Luego hay otras interpretaciones revisionistas donde van a hacer eje en... Pero también esas interpretaciones son de la década del 30, 1930, es decir, va a ser 100 años ahora, estamos en el 21, llevan más de 90 años, y claramente eso, lo que pasa es que eso tiene herederos, son corrientes historiográficas que tienen herederos, Marcela. Es decir, luego van a aparecer algunos trabajos que tienen que hacer referencia a los mecanismos del disciplinamiento. Porque vos tenés consensos, pero tenés mecanismos de disciplinamiento. Entonces lo que yo hago es que a través de ese mecanismo de disciplinamiento genero mayor consenso, porque no hay porque el que no piensa como vos no participa, porque si participa es sancionado, o pierde su trabajo, o es desterrado. Bueno, diferentes mecanismos de disciplinamiento. No es un tema que pasa solamente en la sociedad de Buenos Aires en el siglo XIX, es un tema actual, es decir, el tema de los consensos y los disensos. Esta opinión, hay un trabajo que hace John Lynch, un historiador que estuvo a cargo de la escuela, de la Cátedra de Historia de América Latina en la Universidad de Londres, en la Cátedra de Historia de América Latina, y él justamente viene a la Argentina y hace su tesis, donde él lo que va a demostrar es el rol que tienen los jueces de paz. Pero para ver ese rol de los jueces de paz, ¿qué agarran? Se va a los archivos, donde están los dictámenes de los jueces de paz. Recorre cientos de archivos. Y después habrá visto seguramente fuentes privadas. Entonces ahí lo que entra a ver es que había una figura que nadie la nombraba, ni siquiera la nombraban los que eran. Y entonces acá aparece ese mecanismo de disciplinamiento. Y él va a plantear ahí esta cuestión que, bueno, luego desde la filosofía también
lo plantean otros cientistas sociales, que tiene que ver esto del miedo que no es generalizado, sino que es disciplina, que lo que genera es disciplinar, es decir, yo lo sanciono a Pachi, porque Pachi me carga, dice que yo soy un antiojudo, entonces lo sancione y la semana que viene mirá si Milagro se me va a ocurrir decir, porque Milagro va a decir, si lo sanciona Pachi, que es profesor como él, ¿qué me pasa a mí? Y vos, Marcela, decís, no, a este antiojudo no le digo nada, porque ¿dónde termino? A ver, ni siquiera lo decís. Es decir, a ver, en esto se ve, esas son interpretaciones, que bueno, que el profesor cuando te dio ese ejercicio tomando dos visiones. Lo que pasa es que también uno tiene que entender que a veces es un ejercicio de párrafos, es decir, son cosas como se describen, ¿no? Es decir, uno lo que tiene que hacer es ir chequeando la fuente. Por eso la clave en el historiador es dónde fundamenta, es decir, en el uso de la fuente. Porque si él está tomando una fuente que a vos te va a decir, como él dice en otro momento, que las asociaciones, Carnavasio va a decir que las asociaciones de negros, de negras y negros africanos, van a ser aliados de él, seguramente ahí hay fundamentos en historia de relatos de algunos integrantes de esa asociación que se juntaban con el brigadier general, o que se juntaban con un grupo de la segunda línea de federales. ¿Se entiende? Si no, no, a ver, no resiste. Lo que yo les quiero decir también en esto es que uno lo puede compartir o no. Eso es otra cuestión, no un tema si me gusta o no me gusta. Pero para que un historiador profesional llegue a esto, lo pasó por diferentes lados, es decir, fue validado. Es decir, tiene otro mecanismo de validación. Por ahí a veces a nosotros nos cuesta ver esto, que cómo operan las ciencias sociales. Entonces se cree que hoy es como un reality, digamos, que yo voy a un programa a las 6 de la tarde y opino, y de Rosa digo lo que me pinta. Entonces puedo decir una cosa esta semana y la semana que viene digo otra. Si yo quisiera hacer eso en el campo de la historia, en el campo académico, si yo opino en un programa de radio es otra cuestión. En el campo académico no paso un segundo congreso. Es decir, pues me dicen, discúlpame, Juanjo, ¿qué fuentes vos utilizás? Escritas, orales, es decir, va a ser difícil que uno tenga un registro oral de 1830 o 1840. ¿Se entiende, Marcela? Porque eso es a veces lo que a nosotros nos cuesta ver en las producciones académicas. Yo lo entiendo perfecto. Gracias. No, por favor. Y hay un tema ahí, cortito, ¿no? Pero cuesta mucho, por ejemplo, que les marca Juanjo, por ahí les cuesta mucho visualizar o en el contexto con marca. ¿Se cortó el audio? No lo escuchamos. Ahora sí. ¿Ahí me escuchan? No, ahí lo que marcaba Juan con el tema de en la contextualización y lo que pasaba en la campaña, por ahí cuesta visualizarlo por la realidad. Los jueces de paz en el periodo de Rosas no eran los que impartían solamente la justicia en ese territorio, o que tienen, como ahora, que tienen funciones judiciales en los lugares donde no hay cabecera de departamento judicial. Los jueces de paz eran hasta los que contrataban las muertes. Hay cantidad de situaciones. No había figuras de intendentes o de jefes territoriales. El juzgado de paz era donde se asentaba ese nuevo territorio y por donde pasaban todas las funciones de control de ese territorio. O sea, era una figura que tenía realmente muchas atribuciones, mucho ejercicio del poder en una campaña que contaba con muy pocos territorios durante el periodo de Rosas. Yo siempre les pongo el ejemplo a ustedes
no me sale, Sierra de los Padres, Juanjo me va a ayudar, pero ¿cómo se llama? Son todas creaciones del periodo rosista. Es decir, las divisiones de esos partidos, la zona de Chascomús, bueno, yo estoy en el partido de la Lobería Grande en ese momento, que llegaba hasta la reducción de Sierra de los Padres, pero eran territorios controlados y en muchos casos creados a partir del rosismo, con esa fuerte influencia de los jueces de paz que Juan les decía. Y hoy resulta inimaginable, pero que el juez de paz era el que iba a los campos, iba y se fijaba cómo estaba, iba el que constataba que estuviera la divisa puesta, el que constataba las publicaciones, la carta, todo. Resulta claramente inimaginable. Y se podía dar en ese esquema, donde además en la campaña Rosas había creado toda una construcción de ejercicio a partir del orden. No se olviden de eso. Romina creo que levantó la mano, sí. Un poco retomando el tema del texto, quizás, no sé, a mí me pareció pensarlo así más en esto que recién ustedes hablaban del disenso y del consenso. Y en el consenso, la autora va marcando un montón de cosas que un poco las fueron diciendo, pero que estaría bueno ir puntualizándolas para que quizás todos las tengamos en claro, y después termina con una carta que hace que Rosas le escribe a Heredia, y que la verdad es que está muy bueno en función de lo que la autora quiere que nosotros puntualicemos, ¿no? Me parece que ahí está la clave para pensar este texto. Va en mi aporte, ¿no? Sí, Romina, tal cual como vos lo vas haciendo, ¿qué vamos a tratar de hacer en este ejercicio que nos acompañan hoy Ana y Milagros? Es decir, ir viendo el texto, ir marcando las cosas del texto, es decir, pero ese marcar que salga de las preguntas de ustedes, es decir, como pregunta Romina, o pregunta Cristian, es decir, claramente en esto, ¿no? Bueno, acá Pablo también hace recién ahí otra pregunta, es decir, es ir y buscar en el texto, es decir, en esto, ¿no? Y por ahí les digo algo y vuelvo, es decir, yo tengo una duda, no, la duda la tengo si yo leí, si no decís, no, profesor, no tengo una duda, ¿me puedo explicar esto? Y que en general es lo que pasa, entonces si usted, y yo se los digo, se lo dice Francisco, se lo dice cualquiera de los profes, y pasa, es decir, pero si ustedes van y lo leen, y ya lo marcan, miren cómo Marcelo hizo ese ejercicio que volvió a otro profesor que seguramente era cuando ella tuvo una experiencia en la escuela secundaria, vamos a poner, o en otra instancia formativa. Pero ese ejercicio es un ejercicio individual, y lo tienen que hacer ustedes. Por eso lo del taller de ir marcando, y como recién Romina ahí va a marcar y decir, bueno, fue justamente, ¿qué es lo que hace ella en este texto? Que tiene un formato también tan seleccionado deliberadamente estos textos, porque esto es de una conexión que son textos más accesibles. Si nosotros vamos a textos de publicaciones ultra especializadas, y esto es un paper y es más, tenemos que estar mucho más explicándolo, es decir, acá hay un lenguaje llano, que va poniendo el texto con una fuente, por eso, y con una fuente o con una llamada, como hace con lo de la historiografía, después te pone un impreso donde te pone lo del guante, después adjunta la carta de Heredia, y te marca, es decir, en general, si, digamos, por eso nosotros también hay diferentes tipos de producción del mensaje. Y si ella hablara en la radio, o sale en la televisión, o hace un podcast, ahora que está tan de moda, y haría un mensaje más generalizado, para que lo pueda entender y comprender cualquier oyente. Es decir, el señor que va conduciendo un taxi, si yo estoy en mi casa haciendo, es decir, si hace un paper
para un público especializado, bueno, eso ya tiene otro grado de complejidad y juega con otro giro, ¿no? A mí me parece que en esto de lo que vos estás planteando, claramente en esa carta aparecen varias cuestiones, ¿no? Es decir, en la página 204, volvemos al tema del plebiscito, que por ahí nos queda claro a todos que es un plebiscito. Ojalá yo me iría más tranquilo, y seguro que después nos whatsappearíamos con Pachi si me dice, mira Juanjo, no entiendo lo que es un plebiscito. Entonces entre Milagros, Ana, Pachi y yo se los decimos. ¿Saben qué es un plebiscito? A ver, son conceptos que nosotros damos a veces por sabido, y que hoy tienen un criterio, porque a partir de que se constitucionalizó en el 94 las formas de democracia semidirecta, nosotros hablamos de plebiscito, tener regulaciones, pero ¿qué es un plebiscito? Buen día, una participación popular. ¿Quién más? Puede ser que el plebiscito, por lo que yo no entiendo, ¿no? Porque era una unanimidad plebiscitaria. Plebiscitaria que era la participación popular, pero digamos de manera federativa. O sea, tendría que ver con el federalismo, digamos, a ver, déjenme que lo armo. La idea republicana, digamos, del pueblo, vendría a ser eso para lo que interpreto yo del plebiscito. Yo noté en el texto que era una nueva modalidad para expresar el consenso y legitimar el poder de Rosas, en donde, bueno, el pueblo, que era la ciudad en realidad, porque no se tomó en cuenta la campaña, expresaba la opinión acerca de las facultades y del gobierno de Rosas. ¿Quién más? Ideas. Mariela, ¿dijiste Para mí, algo? el plebiscito es un grupo de personas que votan por una idea. ¿Ustedes se acuerdan cuando en Roma algo lo dijimos ahí? Se veían los plebiscitum. Te dejo a Mariano Grondona cuando hablaba. Pero, a ver. Los chicos no saben quién es Mariano Grondona, Pachi. No tenés razón. Es de tu época. Estos chicos. Algunos sabemos. Vos porque sos un señor grande. Algunos sí. Lo que pasa es que yo miraba programas políticos de chiquito. Sí. Pero, a ver, cuando era la participación de la plebe, la opinión se consultaba, a ver, están todos más o menos orientados. El método del plebiscito que usaba Rosas para legitimar su gobierno era a partir de la participación a través de un sistema de elecciones. Sí. Se plebiscitaba la gestión a partir de una elección. Esto se ha hecho de muchas formas a lo largo de la historia. La democracia plebiscitaria ha tenido desde las grandes concentraciones en las plazas para avivar al líder, hasta estos sistemas en los cuales se votaba. Es interesantísimo ver esto, por ejemplo, el fascismo italiano lo utilizó mucho con otro método, que es el de las plazas llenas para avivar al líder. Pero claramente Rosas utiliza esto como es supuestamente una consulta, pero una consulta en la que también vamos a encontrar que la gente en ese ejercicio del control tampoco vota en contra. Los plebiscitos que se hicieron durante el periodo de Rosas encontraban muy pocos votantes. Yo no me acuerdo los números ahora, pero en algunos textos estamos hablando de que los votos en contra no llegaban a 100 personas. O sea, el temor, el control y demás llegaba a esos puntos. Entonces le permitía a Rosas decir, sí. Bernabasio dice que fueron menos de unas decenas los que votaron en contra. Disculpe, ya que lo interrumpí, porque yo, bueno, me perdí cuando ustedes decían las páginas,
Y claro, en la parte de arriba donde dice Historia de Argentina son las páginas que nombran ustedes, pero la fotocopia que tengo yo es la página 78. Claro, porque la página claro, está hecho desde cuando se imprimía la selección de lecturas en impresiones claro, en la facultad, por eso. Gracias. Sí. Profe, o sea, lo que estamos hablando de plebiscito, que está en la página 204, es lo que dice acá Rosa cuando Ternavasio hace referencia, a ver si estoy empezando a interpretar lo que quiere decir ahora, cómo hacer la lectura de estos textos, ¿no? Dice, su obsesión por mantener, en la parte final del 204 dice, su obsesión por mantener y controlar la práctica del sufragio expresa la búsqueda de una legitimidad fundada en el orden legal preexistente y la vocación por hacer el régimen un sistema capaz de singularizar el mando y la obediencia. Los actos comiciales le servían para reivindicar su proclamado apego a las leyes, demostrar hacia el interior y hacia el exterior de la Confederación el consenso del que gozaba, movilizar a un crecido número de habitantes con el objeto de plebiscitar su poder y conocer quiénes acudían al acto para demostrar públicamente su adhesión al jefe. Eso es lo que usted hacía referencia, profe. Justamente, ahí vos lo que planteaba Francisco, ¿por qué también es importante esto de lo plebiscitario? Que bueno, está el antecedente de Roma, que es de donde se toma, y luego va a ser un fuerte debate en el siglo XX. Ese siglo XX de las democracias plebiscitarias, que ustedes lo van a ver en político, pero también lo van a ver en la Argentina. Es decir, cómo va a ser mediada esa relación. Y muchas veces pasa donde justamente voy a ir a buscar un nivel de legitimidad porque tengo posición, si existe un sistema, digamos, volvemos a lo mismo, en este momento no había constitución, entonces no lo podemos pensar pero si yo dijera hoy, bueno, voy a consultar al pueblo porque el Congreso es la máquina de impedir, y hago un lenguaje emotivo, teoría del derecho, ¿ven cómo ustedes van cruzando las asignaturas? Y entonces voy a ir a legitimar un proyecto consultando, como que el pueblo se siente legislador, toma y le da esa legitimidad que Cristian de recién lo expresaba en ese párrafo donde ella hace un balance del rosismo, que se dice, esto le sirvió internamente y externamente. A tal punto que cuando se va a dar la caída de Rosas, no había ninguna condición para que se diera la caída en ese momento, porque había pasado el periodo de la crisis económica, había estabilidad, ¿no? Es decir, bueno, también acá... Entonces, ahí es por el cual él logró un consenso, digamos, en toda la confederación, por lo que decía al final, me acuerdo en uno de los videos que decía, de que cuando presenta su renuncia, la misma confederación le pidió que mantuviera el cargo, digamos, el puesto, con las relaciones del exteriores, ¿no? Quiere decir que él utiliza esta como digamos, podemos decir, una estrategia, digamos, por medio de poner al pueblo a su favor y no en su contra, para poder llevar el control y unificar el poder como él quería, ¿no? Tal cual como vos lo decís, por eso es importante que ustedes lean Maquiavelo. La autora habla de esto. Sino justamente para ver cómo son. Y otra cuestión, aparte de los plebiscitos, que tiene que ver, que aparece algo que después se va a repetir claramente en el siglo XX y en el XXI con otro formato. Es decir, cómo se van apropiando o cómo intentan utilizar, entre comillas, las fiestas populares. En ese momento las fiestas mayas, entonces yo hoy, en la actualidad, los gobiernos intentan legitimarse desde otro lugar. Entonces yo hago encuentros para... O sea, dejemos de lado el tema de la pandemia, es decir, vamos a 2019, si ustedes quieren. Entonces hago conciertos. Bueno, en ese momento eran las fiestas mayas, entre otras. Y hay una intervención
Cuando uno dice hoy, bueno, por esto es interesante ver, porque esto de lo de los festejos, nosotros lo vamos a ver en 2 semanitas, cuando veamos los festejos del centenario. Y ahí sí, digamos, no es como el caso de Grondona, yo como soy más moderno, les pongo ejemplos más divertidos que los que pone Pachi. Si no hacemos este juego, que tiene más de 25 años, ustedes se duermen y nosotros también. Ustedes pueden ver los festejos que fueron del Bicentenario. Para el 2010, esos festejos del Bicentenario que se dan en Buenos Aires, tienen un alcance que se dio con determinada, cuando vieron ahí, con digamos, con toda esa escenografía, la tecnología interviniendo los edificios. Bueno, acá hay una intervención de los edificios cuando él habla de la pirámide de Mayo. Ella hace una lectura acerca de la pirámide de Mayo que es central, porque plantea que primero va a ir en la línea de Dorrego, entonces parece como una cosa reivindicatoria de los liderazgos de las provincias, ¿no? Entonces dice, Dorrego, fusilado por Lavalle, Quiroga, López, caudillo santafesino, y Heredia, el caudillo tucumano. Y después cuando pone las fechas, que van abajo de eso, claramente las 2 últimas fechas, y hay un gran trabajo de interpretación de la autora, son de 2 fechas, claramente que marcan el protagonismo de Rosas en la provincia de Buenos Aires. Esto es clave para entender la cronología. Las cronologías, ¿cómo se dan? ¿Por qué este hecho se festeja y por qué este hecho no se festeja? ¿O por qué lo visibilizo? Entonces ese festejo es más grande, y el otro se da, si había escuela presencial, en el recreo. El profe hace un comentario en el aula un ratito y estaba jodido si te tocaba el viernes en la última hora porque todo el mundo pensaba en irse. Pero vos eso no lo ibas a hacer el 20 de junio, ni el 9 de julio, ni el 25 de mayo. Pero, a ver, en la escuela no se hacía un acto por el Pacto Federal del 31, ni tampoco por el Acuerdo de San Nicolás. El profe, si era el centenario o son cifras redondas, entonces, bueno, ahí se visibiliza, ¿no? Es decir, como, bueno, decir, el aniversario de Güemes. Falta sí es todo un evento. Pero para nosotros, es decir... Sí, de hecho, el 1 de mayo se lo toma en cuenta por el Día del Trabajador y no se tiene en cuenta que se hizo la Constitución Nacional, digamos. Son cosas también que uno no la tiene porque el Día del Trabajador que viene del exterior, que es algo que viene de allá de Estados Unidos, y no por algo nacional como tenemos que fue, se declara la Constitución Nacional Argentina. Profe, bueno, de verdad que... Ahí salgo un montito de materia y me voy a la cátedra de Pablo Slavi, y bueno, entonces para ver, digamos, cómo el movimiento obrero convierte ese día en un día internacional. Porque hoy, digamos, todo, es decir, vos ponés el 2 de mayo o el mismo 1 de mayo, vas a buscar y vas a ver acciones sobre el 1 de mayo en Madrid, en Roma, en París, en Tokio, en América Latina, en Bogotá, en este momento que digamos la situación colombiana como está, en Brasil y en la Argentina. Es decir, que vos planteás, Cristian, digamos, tiene que ver decir, bueno, ¿qué pasa? Que claro, es como tan fuerte ese 1 de mayo como Día de los Trabajadores, y también nosotros lo vamos a ver, digamos, cuando en determinado momento, digamos, pero a su vez es un día donde en muchos de los casos es el mensaje legislativo, es decir, donde los gobernadores hacen la apertura de sus legislaturas. Pero es decir, la observación es interesante, decir, cómo fue ese hecho global, como es pensar los derechos de los trabajadores, termina, digamos, siendo que si vos salís a la calle y le preguntás o hacíamos una consulta en la puerta de la Facultad de Derecho si hubiese presencialidad, es decir, el 1 de mayo es el día de la Constitución, y el 80% te van a decir, no, es el día de los trabajadores, digamos, porque está como más... Bueno, acá también tiene que ver esta cuestión.
Sí, Francisco, perdón. Yo ahí sí, dos cuestiones, que me parece que la lectura, además, siguiendo el hilo que vos marcás de la pirámide, de lo de la pirámide de Mayo, cómo va, además, dirigiendo a Buenos Aires en el centro de la federación. Esto es una cuestión que en la página, en la 214 y la 215, se lo va marcando Ternavasio, cómo va llevando adelante esa misión, Rosas, de ir acallando las voces del interior, de centrar a Buenos Aires como eje de la federación. Ella marca algo que es muy interesante, cómo ser la capital de la federación sin pagar el costo de ser la capital. Que ahí tenemos atado algo que tratamos antes, que es el tema de la ley de aduanas, una ley de aduanas provincial, pero cómo se hace como gesto para el interior. Pero esa frase me parece que es muy contundente para marcar el modelo rosista, eso de ser la capital sin pagar el costo de ser la capital. Claramente el fenómeno de Rosas se erige en ese sentido, y ese impedimento constante en convocar a la Convención Constituyente, fundamentando que no estaban dadas las condiciones de tranquilidad que marcaba el Pacto Federal. Fíjense que cómo esto de legitimar y que parecía hasta democratizar todas estas cuestiones choca de frente con si estaban todas esas condiciones dadas, estaba legitimado el proceso, estaba todo democratizado, ¿por qué no organizar el país? Y ahí es donde se encuentra, me parece, y en esta frase se define bien, el eje del modelo rosista. Me parece que es interesantísimo verlo ahí y encontrar esa cuestión. Y hay algo que me quedó de antes, que entre paréntesis se los digo, porque no puedo con el genio, si no lo digo. Esta cuestión de democratizar todo, de Rosas, haciéndolo desde una postura de la suma del poder público, porque las decisiones judiciales también pasaban por Rosas. Y es un modelo que muchas veces las democracias tienden a repetir, el hecho de cómo las decisiones del Poder Judicial de personas que no han sido, entre comillas, elegidas por nadie, pueden ir contra las decisiones de las personas que ha elegido el pueblo. Fíjense esta cuestión que Rosas la atomiza por el hecho de tener el control de todos los poderes, pero que este modelo se va reproduciendo. Nosotros vamos a ver varias veces estas cuestiones en forma permanente y encontrar cómo ese concepto republicano parece desdibujarse de acuerdo a las conveniencias. Ahí a lo que dice Francisco, ¿no? Es decir, miren ustedes cómo ser capital sin ser designada capital, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Cómo opera, digamos, una cuestión que era de conflicto? Es decir, lo vimos en cada una de las constituciones, lo vimos en las relaciones entre Buenos Aires y las provincias. Entonces, digamos, sin llegar a designarla como capital, porque él sabía que ese era un tema de conflicto con el interior, con las provincias, cómo él la legitima desde otro lugar, ¿no? Me parece que esto es clave, y ahí aparece otra cuestión, esta pregunta de lo que hacía Francisco recién acerca de las decisiones, ¿no? Es decir, un plebiscito y una participación en un contexto de suma del poder público, ¿no? Es decir, como para ver esto, porque ¿qué va a pasar ahí? Cuando ustedes en político lo ven, y después lo vemos en historia, la categoría Estado de Derecho, ¿cómo se va a tensionar por quienes toman las decisiones? Que era lo que decía recién Francisco, ¿no? Es decir, pero bueno, ven esta cuestión, y otra punta que por ahí muchos ya lo tienen incorporado, y otros como para seguir trabajando. Hay que agarrar el texto. ¿Y qué nos ayuda el texto también? Los subtítulos. Cuando Pachi recién marca la relación en la 214 y en la 215 con respecto a la Confederación, el interior, bueno, y el pacto, y después acá aparece un subtítulo, antes de la carta de Rosas y Heredia que había planteado Romina, donde dice el nuevo orden en las provincias, ¿no? Entonces, ya ese título, el nuevo orden,
nos preanuncia lo que va a plantear la autora. Es decir, cómo se va construyendo ese nuevo orden entre las provincias, sin existir una constitución, solamente con el Pacto Federal del 31, y también hay algo que marca la lectura que a veces no se da, ¿no? La cantidad de veces que hay interventores sin existir la figura de intervención, donde son desplazados los gobernadores para poner otros más afines, es decir, como mecanismo de control. Sí, Francisco, ahí hay algunas preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Marcela. Hay una parte que cuando yo la leí, retrocedí no me acuerdo, a 10, 11 años atrás, en un debate que habían hecho dos historiadores en La Nación, que uno era Di Marco, y me acordé, en una parte donde habla cómo veía Rosas la gente que no votaba. O sea, él dice, Carnavaggio, que era algo que lo irritaba a él, el hecho de que había un montón de gente que no votara, los veía como claramente opositores, ¿no? Y lo ponía nervioso. Y Di Marco, cuando yo vi ese debate, decía que, o sea, es como que marcó la personalidad de Rosas, porque dice que Rosas, ante una cosa que su madre no le gustó, se fue de su casa y se sacó el apellido Oviedo, por ejemplo. O sea que evidentemente la forma de ser de Rosas también, a mi parecer, marcaron un montón de conductas dentro de su gobernación y dentro de sus decisiones. A ver, eso no está en duda, digamos que las atribuciones de la personalidad, uno lo puede ver con los gobernantes actuales, es decir, con los que están ahora, con los que estuvieron hasta hace 2 años, es decir, la personalidad aparece en determinado momento, y se les va la mano en el Twitter, y se les va la mano en una declaración, para poner ejemplos actuales en ese sentido, ¿no? Pero sí, esto, es decir, lo que pasa es que también hay que entender una cosa, ¿no? Esa participación, en 1830, digamos, 1840, donde el sufragio universal no era un debate ni una democracia consolidada. Eso va a ser un debate de finales del siglo XIX y de primera parte del siglo XX. Pero sí aparece esto que vos planteás, ¿y qué pasa? Yo no participo porque es una manera de deslegitimar. Exacto. Como el plebiscito legitima, si yo soy opositor y sé que voy a perder, pero como es un enfermo de los números, ese gobernante, que puede pasar en regímenes políticos se da, en general se da en los sistemas políticos de partido único. Entonces, ¿cómo puede ser que en esta sociedad este gobernante saque el 97%? Es decir, de cada 10 prácticamente. Para sacar el 97% es que de cada 10, más de 9,5. Entonces, ¿qué hacen? No participo. La abstención. Unas décadas después, alguien va a decir, no, abstención revolucionaria, como transformadora. Pero, es decir, esto es central. Entonces, es decir, yo no participo, no legitimo. Esto muchas veces se da, es decir, yo llamo a una consulta, a un plebiscito, y decir, quienes no están de acuerdo dicen, no participo. Entonces, sí, sacó el 90%. No estamos haciendo un ejercicio, pero tenía que votar 1 millón de personas. Y votaron sobre un padrón de 1 millón. No eran los números de ese momento, ¿no? Pero estoy haciendo un ejercicio de ejemplo. Y digo yo, sí, gané con el 90%. Pero ustedes estudiantes, ciudadanos críticos, uno tiene que decir, me voy a ir a mirar una cosa. Sacó el 90%. O cuando uno analiza la información, ¿cuánto fue el nivel de participación? Porque una cosa es sacar el 90% con 100.000, que son el 10%, y otra cosa es sacar el 90% con 700.000, con el 70%, ¿no? Entonces, es decir, esa legitimidad es diferente. ¿Y Francisco? No, me quedo pensando algo que
Primero por el tema de la hora y segundo con Hilda Sábato, porque la idea era tratar de Hilda Sábato y nos fuimos con Ternavasio, que por ahí lo vamos a tener que dejar para la semana que viene Hilda Sábato, porque además es una lectura compleja que generalmente causa dificultad, por ahí les va a causar más dificultad que por ahí que Galetti y otras cosas, y por ahí verla para la semana que viene. Y lo que sí me parece interesante, que hoy se dio, en el hecho, para todos, ¿no?, de entender este objetivo del taller para trabajarlo así. Me parece que si Hilda Sábato se los pido, se los sugiero, casi que se los imploro, porque no quiero escuchar después quejas sobre Hilda Sábato en relación a que lo lean para poder trabajar de esta forma la semana que viene ese texto, que es un texto más complicado, de difícil lectura. Escribe Hilda Sábato, no escribe como Ternavasio, no escribe tan claro, ni con el lenguaje tan llano. Si bien son textos sencillos, es un lenguaje más académico, más hasta complicado. Entonces, y es un texto que a lo largo de los cuatrimestres vemos que les causa problemas. Entonces, digo, esto que hoy hicimos, si nosotros lo logramos replicar bien con Hilda Sábato y que ustedes lo han trabajado, para encontrar todos esos nudos que tiene la lectura, que son los que tienen que ir desanudando, me parece que es importantísimo que lo tomemos casi como compromiso, el hecho de decir, bueno, para la semana que viene vamos a trabajar bien, vamos a rayar a Hilda Sábato, le vamos a encontrar estas cuestiones, porque, insisto, es un texto que hemos visto, las chicas por ahí lo han visto, las quejas no, lo que cuesta, que llegó a tener sticker propio, Hilda Sábato y todo en algún momento. Entonces, esto veámoslo para la semana que viene porque es un tema complejo y es una lectura larga. Florencia. Sí, yo tenía una pregunta que capaz que es un poco básica, pero no me quedó claro si durante el gobierno de Rosas había una federación o una confederación. Qué linda pregunta. Es un preguntón. De básica no tiene nada de básica. Es más, ayer lo veíamos cuando veíamos en la comisión nuestra. El tema federación-confederación es un tema complejísimo. A ver, es la gran discusión entre si, cuando se habla, por ejemplo, de la Constitución del 53 y el modelo norteamericano, o cuando se habla de la situación de las provincias, una cosa es el modelo confederal y otra el modelo federal. Si vos me preguntás, para mí estamos en un periodo de confederación. ¿Y por qué digo un periodo de confederación? Desde lo técnico, no tenemos una organización nacional, tenemos provincias-estado, entre comillas, que pueden tomar sus propias decisiones, que se podrían representar en el exterior sin ningún tipo de problemas, que pueden, y la mayoría de las provincias tenían sus propias constituciones, no es un dato menor. No se da en el caso de Buenos Aires, pero la mayoría de las provincias tenían su propia organización institucional. Esto lo veníamos viendo, ¿se acuerdan cuando hablamos de la ruptura en el año 20, de cuando se desaparece el gobierno central? Bueno, claramente es un sistema, para mí, confederal, porque cada una de las provincias mantienen ese hasta poder de secesionarse, porque era una unión atada a partir de ¿qué? Del Pacto Federal. El Pacto Federal era el único elemento, por así decirlo, jurídico que unía a todas esas provincias. Nada más. Y elementos históricos, obviamente, pero es una discusión técnica que no nos vamos a meter, pero básicamente es esa cuestión. De básica la pregunta, Flor, no tiene absolutamente nada. Es un tema que va a generar mucho debate, que nosotros, cuando se ve la Constitución del 53, fíjense que Galetti plantea algo en este sentido. Es muy profundo el tema de después lo que pasa con las facultades delegadas, no facultades delegadas, hasta qué punto nosotros hoy somos una federación, a partir de la Constitución del 53. Por ejemplo, porque tenemos las facultades delegadas, porque tenemos legislaciones de fondo que va para todas las provincias, pero el sistema confederal tiene unas cuestiones mucho más autonómicas, por así decirlo,
con pactos de unidad distintos. Pero claramente el periodo de Rosas hay un solo factor de unidad, que es el pacto federal y la delegación de las facultades exteriores. Después cada una de las provincias, técnicamente, podía manejarse casi en forma independiente, porque tenía todas sus facultades en términos legislativos, en términos constitucionales e institucionales. Genial, gracias. Para agregar solamente algo de la pregunta potente que hiciste, Florencia, es que justamente desde la historiografía, el quiebre se lo va a dar la historia académica cuando va a haber un historiador que nosotros no estamos, los citan todos, pero no estamos poniendo sus textos porque son más complejos todavía que el de Hilda Sábato, son herederos de él, que es Julio Alperín Dongui, que va a ser justo el primero que va a hablar de confederación rosista, es decir, claramente, en esta idea de la confederación, claramente, ¿no? Es decir, es una cosa muy potente. Y el modelo, ya que a mí yo lo aprendí, a mí me lo enseñó Juanjo cuando era chiquito, es el proyecto de Artigas. El proyecto de Artigas en la asamblea del año 13 es el proyecto de la Confederación. Que ese es el modelo norteamericano con toda la raigambre que tiene que ver con la cuestión y el planteo de la banda oriental. Bueno, pero ese era el modelo confederal para el país, el que se lleva a la asamblea del año 13 los diputados de Artigas. Era tan chiquito Pachi, porque era un ingresante como ustedes, digamos, pero no había teléfonos móviles. Así que, digamos, pongo ese ejemplo. Recién empezaban a existir. Con respecto a la semana que viene... Profe, sí, con respecto a la semana que viene, ya te doy, Cristian. Sí, la clave del taller es que ustedes puedan venir con preguntas. Pero para que vengan con preguntas, hay que leer, lo voy a volver a decir. Entonces, marco en el texto, esto puede ser así. Esta pregunta, la de Cristian que lo planteó, la de Pablo, la de Florencia, la de Romina, decir, pero voy al texto. Es decir, este es el ejercicio, nosotros le agregamos este formato de taller, que hicimos algo previo al parcial, y ya la semana que viene va a ser con más actividad, que van a participar fuertemente Ana y Billy, en este sentido, que ustedes puedan agarrar el texto y decir, profe, acá en este párrafo, o cuando dice esto, ¿quiere decir esto? O este subtítulo, y entren a mirar el texto con las intencionalidades que tiene el autor. ¿Por qué pone ese título? Si me pone un mapa, ¿por qué me pone un mapa? Si el otro no me pone mapas. Es decir, ese mapa está puesto para explicar algo. Es decir, es un texto árido, el texto de Sábato. Pero la clave es que ustedes puedan llegar con el texto marcado. Si no, ¿qué hacen ustedes? Maratonean historia. Entonces, como en vez de hacer una maratón de la nueva serie, la que ustedes miren, yo soy un señor mayor, así que mis gustos son otros, más aburridos, seguramente, pero bueno, pero no se puede maratonear esto. Lo que yo lo tengo que hacer es marcar y preguntar. Ustedes tienen que ser los protagonistas, por eso es un taller. Tiene que haber más preguntas. Hoy arrancamos bien. Sí, y la última pregunta. Sí, Cristian. Lo que quería, cuando el compañero hizo la pregunta si estaba en un sistema federal o federal, yo creo que ya empecé ahora a comprender, o sea, con este taller la verdad fue muy útil, porque lo que estoy leyendo acá. Puedo comprender qué es lo que hace usted, o sea, al darnos estos textos, para qué los tenemos que leer. Que eso es lo que estoy notando, que hoy lo estoy entendiendo un poco más, gracias a ayer, y con todas las dudas que me animé a preguntar todo. A Florencia le digo, mira, en la página 214, acá la autora hace referencia a todo este término federal, confederal, y dice, así pues, tanto el uso de términos federación como el de confederación siguieron siendo muy flexibles durante esos años y funcionaron como una especie de gran paraguas con reemplazar el vínculo constitucional de Rosas, que Rosas se negaba a dar al país. Si en el periodo precedente el gobierno había revelado su resistencia a dictar una constitución
luego de 1835, que creo que fue con la carta, dándole la carta que encontraron en Quiroga, dando a explicar, diciendo que si no había un logro, una paz interior, no se podía dictar la Constitución. Entonces, pero más abajo, si lo lee, bueno, si lee todo el texto, acá dice que ese ambiguo componente varía de varias cosas, un orden supraprovincial y después componentes federales, tal que se tendría el racismo. Creo que acá lo que está haciendo es justamente eso, está armando del por qué, o sea, cómo se declaraba si era federal, confederal, y hay ciertos requisitos para declararse según lo que usted también dijeron. Creo que si no vamos por ahí, estoy entendiendo, y le digo a la compañera para que lo lea. Ahora en el 14 está todo lo que ella quiere saber. Sí, sí, es que justo me surgió esa duda al leer la página esa. Bueno, a ver, ¿qué empieza? Ahí abajo, fíjate que ahí habla, dice, a su vez, el componente federal, y bueno, y ahí te dice todo lo que va a hablar. Bien. ¿Qué empieza a aparecer? Listo, profesor. Es decir, esto es lo que decía Cristian, ¿no? Y ya íbamos terminando. Es decir, que ustedes empiezan a entender un hilo ahora. La primera parte es compleja porque aparece la historia del derecho, y después aparece la Revolución de Mayo, ¿no? Entonces decir, pero bueno, estaba entendida que eso era un primer bloque sobre la conformación histórica del derecho, y ahora nosotros vemos, pero ¿por qué este segundo bloque? Cuando nosotros le decimos, tengan el programa, porque eso también te ordena, porque entonces vos empezás a ver que hay continuidades, donde, bueno, ahora estamos llegando ya con Sarlo a decir, bueno, los antecedentes y cómo se va a constituir ese orden constitucional. Pero ese orden constitucional recién va a existir Estado en 1880. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque se resuelven una serie de cuestiones, que ustedes mismos lo van a entender porque también están viendo políticos. Entonces van a poder decir, bueno, hay una autoridad centralizada. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo aparecen? ¿Cómo el derecho aparece con las codificaciones, con la autoridad en todo un mismo territorio? Ahí es donde se da esas lógicas para entender estos procesos, y acá con esto vamos finalizando. Hay algo que siempre a veces termina en una frustración, ¿no? Porque como a nosotros, digamos, a ver que ya nos estamos preparando en la Bombonera para esperar a River el sábado, entonces tenemos esta mirada, o sos de River, o sos de Alvarado, que ganamos ayer, o sos de Aldo Civi, y el historiador lo que va a hacer es matizar. Entonces, cuando ustedes ven, digamos, esa cosa de unitario, como si fuese una cosa federales, y lo que vos vas a ver que hay matices, entonces decir, bueno, y Rosa, y bueno, es un federal de Buenos Aires, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué características tiene? Como, a ver, esta otra cuestión que Pachi lo marcó hoy, y a veces uno se lo pierde, es decir, que es una legislación provincial la ley de aduana. Es decir, es una ley de la provincia de Buenos Aires. Es decir, porque bueno, esto también como para ir finalizando, le dejo el cierre a Pachi. No, me parece rescatar esto. Yo creo que hoy muchos le encontramos el agujero al mate. Términos muy logrense, lo digo, pero yo veo que muchas de estas cuestiones, evidentemente hoy en los planteos que ustedes hacen, en las preguntas, creo que le han encontrado el sentido al taller. Y me parece que les sirve para profundizar, y ¿saben para qué? Para ver con otros ojos las futuras lecturas y encontrar que hay hilos conductores en todas estas cuestiones. Por eso esa insistencia de los contextos, los procesos, de no atinarnos a alguna fecha, van a encontrar hilos conductores en todo lo que viene para adelante, y hay temas que se van a repetir y que los vamos a analizar, y temas que tienen que ver con esta organización nacional, con la organización jurídica que se van dando, que se los empiezan a encontrar en las lecturas. Entonces, esto es clave. Y es más para una segunda parte que es larga, que es compleja, pero que sobre todo que es larga, que tienen muchísimo. O sea, piensen que estamos
hablando de Rosas y vamos a llegar a la Constitución del 94. Hay mucho acá. Pero también hay muchas cuestiones que hoy vimos, que se marcaron, que yo veía en los comentarios que iban haciendo en el chat, que les permiten relacionar, que les permiten crear ese hilo histórico, esas cuestiones que a veces se repiten en otro contexto, o que bueno, ese es el sentido del taller. Claramente, me parece que hoy lo empezamos a lograr. Con Nilda Sábato estoy convencido que va a ser, porque además, como les decía Juanjo, es muy árido el texto, es complejo, y me parece que vamos a tener mucho para trabajar ahí. Así que la verdad a veces con Juan hemos terminado los talleres, o cuando hacíamos el cápsula, y terminábamos y decíamos, Dios mío, ¿qué estamos haciendo acá? Porque nos costaba mucho que participen o que busquen. Hoy debo decir que me voy muy contento. Nos vamos contentos, Pachi. Sí, sí. Así que, bueno, espero que les sirva esto y que entiendan esta lógica. Esto es las cosas que a veces perdemos con la... nos quitó la virtualidad, que en la presencialidad nos daba esto, que a veces terminamos hasta en el café discutiendo, viendo estas cosas. Bueno, recrearlo, como decía hoy Juanjo, en el Zoom es difícil, pero me parece que vamos camino a hacerlo. Así que nos veremos la semana que viene. Lean, estudien. Sí. Profe, tengo una duda, que ustedes hablan de la página 221 y la verdad que yo acá no lo encuentro, no, estuve media perdida hoy en la lectura. Mariela, fíjate porque vos debes tener, ahí tenés un numerito grande que es el número que tenía la lectura de impresiones. Y fíjate que cada paginita tiene el número chiquito, que es el número chiquito del libro. Ahí en ese número chiquito es el que nosotros estamos haciendo referencia. Donde te va a aparecer en el de Ternavasio, donde te dice Rosas y el rosismo, al lado hay un numerito. Ese número, que es el número del índice de la página, vos lo encontrás ahí. No es por la numeración de la guía de lectura. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias, profe. A otros de la plenaria y todos. Chao. Besos. Bueno, Hasta luego. chao, profe. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Adiós.